Para entusiasmar un poco, ¿no? El asunto de puentes. Yo he elegido una temática o un tema que generalmente, inclusive en los cursos de posgrado, raramente se trata, ¿no? Que es el tema del comportamiento dinámico de estas estructuras. Muchas veces nosotros estamos, ¿no? Dentro del campo de ingeniería civil poco familiarizados con la dinámica de estructuras. Entonces, gracias a Dios, porque el tema dinámico requiere una complejidad y conocimientos complementarios incluso para especialistas en estructuras o puentes, que por lo general intentamos contornar, ¿no? La parte de la complejidad dinámica, magnificando el componente dinámico a través del famoso coeficiente de impacto. Eso se aplica en la mayoría de las veces, pero hay situaciones en puentes especiales, como ser puentes atirantados, puentes en sistemas de cables en suspensión, donde ya el coeficiente de impacto no representa de manera satisfactoria las condiciones, por ejemplo, de un dimensionamiento por estados de resistencia. También hay el asunto en puentes, ¿no? Como ser pasarelas peatonales, eh, puentes principalmente metálicos, donde yo aplico el coeficiente de impacto, ¿no? A puentes metálicos para evaluar o magnificar los esfuerzos y poder dimensionar mi puente y con eso satisface. Pero en puentes en especial, ¿no? Metálicos y pasarelas peatonales, muchas veces el peso en sí del puente puede resultar muy leve para la dinámica de estructura. Entonces, en esos casos, yo puedo tener problemas de vibraciones y esto es molesto para el usuario o inclusive puede causar cierto pánico, ¿no? O dis- desconfort en los usuarios de la estructura. Y antes de hablar un poco más o entrar un poco más en materia, a mí me gustaría compartirles un video de un puente en Rusia en estructura metálica. No sé si están viendo mi pantalla de, de YouTube. ¿Sí? Se le ve. Gracias. Entonces quiero compartir este video. Entonces ese es un puente en estructura metálica sobre el río Volga, si no me equivoco, en Rusia. La estructura es metálica y vean la respuesta dinámica del puente por efectos de viento. Ahí el puente está cerrado al tráfico. No significa necesariamente que el puente vaya a colapsar, pero puede generar fatiga o acortar la vida útil de servicio del puente por la magnitud de oscilaciones, ¿no? Y es totalmente inviable, ¿no? La circulación de tráfico en un puente con esas características de oscilación.
Ok, entonces este problema de oscilación de estas estructuras no está necesariamente relacionado a un problema de insuficiencia de resistencia, sino a a una falta de peso de la estructura, ¿no? Y la idea de compartir aquí con ustedes son algunas técnicas con el uso de unos elementos que se llaman TMDs, que ya voy a mostrárselos, de cómo se puede lograr reducir este tipo de vibraciones en puentes a vibraciones que prácticamente se tornan imperceptibles al usuario. No sé si están viendo mi presentación. ¿Sí? Sí, que se le ve, sí. Ok, muchas gracias, Niro Erland. Bueno, entonces este tema de las vibraciones empieza, ¿no? Con el colapso del Tacoma Narrows Bridge. Era un puente, como ustedes pueden ver, con una sección demasiado esbelta que el efecto del viento generó resonancia. Lo van a ver el tema de resonancia a lo largo de este diplomado, donde el viento generó el colapso de la estructura, como ustedes están viendo, ¿no? Y a partir de este evento se revisó toda la normativa Ashton, ¿no? Como también otras normativas internacionales para verificar, ¿no? La rigidez transversal, efectos dinámicos, efectos de resonancia, a tal punto que hoy en día este asunto está bastante estudiado y hay muchas páginas donde pueden complementarla con literatura sobre los asuntos que yo voy a exponer. Bueno, entonces aquí tenemos la ecuación diferencial de segunda orden, ¿no? Que rige el problema dinámico. No vamos a entrar en detalle, ¿no? Sobre el asunto de ecuacionamiento dinámico en esta presentación, pero vamos a crear un concepto un tanto ilustrativo, ¿no? Sobre el tema de vibraciones. Bueno, he visto que están respondiendo por el chat, entonces vamos a hablar un poquito, ¿no? De que muchos de ustedes inclusive ya deben haber tenido algún asunto o también oído hablar del tema, de que en nuestra área de ingeniería civil tenemos muchas situaciones donde el tema de las vibraciones puede afectar tanto el servicio como comprometer la resistencia de estructura. Y el caso este es de que estructuras civiles como ser puentes, edificios, tienen muy poca capacidad de amortiguación o tasa de amortiguación. Entonces, cuando hablamos de una escalera de losas de grandes vanos, ni qué decir de puentes, esa baja tasa de amortiguación que se estima entre 1 y 5% en estructuras civiles, de obras civiles, cuando se tiene una carga dinámica, son muy propensas las estructuras a oscilar, a vibrar. Entonces, la idea en estos casos es introducir cierto tipo de elemento que dificulte la vibración de estas estructuras. Eh, para ejemplificar un poco el tipo de elemento que vamos a ver en este caso, porque hay muchos otros tipos de amortiguadores de vibración, que son los elementos que se emplean en la mitigación de vibraciones, no solo en puentes, sino en cualquier otro tipo de estructura.
Recién hubo un sismo, ¿no? Eh, en Corea y la torre Taipei 101 fue totalmente amortiguada por un sistema de péndulo como el que podemos ver aquí, ¿no? Entonces este es un péndulo situado encima de la torre Taipei 101 que cuando el sismo hace vibrar la estructura en una dirección, este péndulo naturalmente tiende a desplazarse en otra dirección, generando una componente que equilibra y estabiliza el edificio, ¿no? Obviamente, el péndulo no podemos dejarlo vibrar libremente. Entonces, aquí este péndulo está suspendido por una serie de cables y gatos hidráulicos que controlan también que la oscilación del péndulo no sea de manera descontrolada, ¿no? Entonces, el sistema de amortiguación de estructuras en edificios tipo péndulo también es muy empleado. Y para entrar un poco en materia sobre lo que es la vibración en puentes en la dirección vertical, porque este tipo péndulo es más efectivo en vibraciones de tipo lateral. Nosotros vamos a simular que vamos a hacer un experimento, ¿no? Donde vamos a poner un grupo de personas, como vemos aquí en la imagen, donde estas personas van a tener una mochila colgada a la espalda llena de libros. Y a la persona se le va a ajustar, ¿no? Bien, de una manera bien apretada la mochila en la espalda y se le va a pedir cuántos saltos puede dar en un minuto. Y se va a hacer el experimento. Primero, máximos saltos con la mochila ajustada. Y la segunda, con la mochila desajustada en la espalda. Vamos a llamarla esta situación A. Ya esta la vamos a llamar situación B. La pregunta es, ¿en qué situación yo consigo un mayor número de saltos? ¿Con la mochila ajustada o con la mochila desajustada? ¿Alguien que se anime a responder? Con la mochila ajustada consigo el máximo número de saltos. Creo que eso es intuitivo, ¿no? Gracias a los ingenieros Hugo, eh, al ingeniero Tapia, al ingeniero William por las respuestas. Obviamente, yo voy a conseguir saltar más con la mochila ajustada en la espalda. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué yo consigo mayor número de saltos con la mochila ajustada? Bueno, cuando yo coloco la mochila ajustada en mi espalda e intento saltar, yo hago que la mochila oscile a la misma frecuencia. Sí, es correcta la respuesta, ingeniero Tapia. Eh, entonces, cuando la mochila está ajustada a mi espalda, lo que sucede es que yo impongo que la masa de la mochila eh, vibre a la misma frecuencia de mi salto. Cuando
Exactamente, ingeniero Márquez. Cuando la mochila está ajustada a mi cuerpo y yo impongo que se desplace a mi frecuencia, los dos nos movemos, mochila y persona se mueven como uno solo. Cuando la mochila está desajustada, yo hago que mi cuerpo oscile una frecuencia, mi masa, ¿no? Corporal vibre una frecuencia, pero la mochila con libros tiene otra masa y tiene otra frecuencia de vibración. Entonces, la idea es que cuando una masa oscila para arriba, la otra masa oscile para abajo. Y con estas frecuencias desincronizadas, lo que yo logro es que el movimiento para arriba sea anulado con el movimiento para abajo, que es lo que se está simulando aquí desde los puntos de vista de los conceptos de dinámica, donde yo tengo aquí idealizada mi mochila, que en el caso de un puente es una masa, generalmente hierro fundido o acero, que se cuelga o se coloca encima de la estructura mediante un sistema de resorte que tiene una determinada rigidez, de tal manera que esta rigidez le dé a esta masa de hierro una frecuencia natural de vibración diferente de la frecuencia natural de mi estructura. Entonces, para yo dimensionar, ¿no?, este dispositivo que se llama TMD, TMD viene de las iniciales Tunet Mass Damper o amortiguador sincronizado de masa. Entonces, sí o sí, para yo poder dimensionar un elemento de este tipo, yo necesito calcular cuál es la frecuencia natural de la estructura para yo ver a través de los conceptos de dinámica o a través de, hoy en día hay muchos fabricantes de estos tipos de dispositivos, por ejemplo, a través de algún método dinámico, manual, con auxilio de Excel, MATCAD o programa especializado, yo necesito evaluar la frecuencia natural de mi estructura. Y en base a eso, yo necesito elegir un dispositivo con una frecuencia natural diferente de la estructura de mi puente para poder anular esa frecuencia de vibración que me puede estar generando la estructura. ¿Ok? ¿Cómo qué es la frecuencia natural de vibración de una estructura? Para tener un poco más claro este tema de frecuencia natural de vibración, vamos a suponer que yo amarro una cadena, un cable de acero y jalo esta viga para abajo de manera a generar en la estructura una determinada flecha inicial. Y en el periodo cero, donde yo tengo mi flecha inicial cero, de repente yo corto este vínculo. ¿Qué va a pasar? La estructura va a vibrar para arriba, va a vibrar después para abajo, pero con menos amplitud, después va a vibrar para arriba, es decir, va a haber a lo largo del tiempo una historia de desplazamientos, inicialmente de gran amplitud, y con el tiempo se va a disipar, ¿no? Esa es una situación de una estructura con un grado de libertad de un modo de vibración principal. Los problemas muchas veces son más complejos, pero
A eso se entiende por la vibración natural de una estructura, donde yo tengo unas amplitudes máximas, un periodo de vibración, una frecuencia de vibración y el número de y forma de deformación es lo que se llama frecuencia natural de mi estructura. Generalmente para puentes en vigas esto es más que suficiente para estructuras simplemente apoyadas, ¿no? Cuando las estructuras ya son hiperestáticas, el problema se vuelve un tanto más complejo y necesitamos partir para programas computacionales. Bueno, entonces la idea es, para mitigar mis vibraciones, es determinar tres parámetros. Primero, el más importante tal vez es la frecuencia de vibración de mi puente, eh, para yo determinar un TMD con una frecuencia de vibración diferente de la frecuencia natural que yo quiero eliminar. Después está el tipo de masa, donde la masa del TMD por lo general es aproximadamente el 5% de la masa del elemento que yo quiero amortiguar. Por ejemplo, si yo quiero amortiguar una viga de puente, yo tengo que calcular el peso de la viga y sobre eso se estima, ¿no? Por lo general, un 5% de la masa de la viga corresponde al TMD que voy a tener que introducir. Y el tercer parámetro que yo debo considerar para mitigar es el tema de la amortiguación o nivel de amortiguación. Esto generalmente va a depender mucho del fabricante y de los modelos que pueda tener, pero los dos parámetros más importantes es determinar que el TMD tenga una frecuencia natural de vibración diferente. Esto se consigue a través de un sistema de resortes que se coloca entre el TMD y mi elemento estructural. Y hay un pistón que entra, ¿no? Dentro del TMD hay como un contenedor de aceite donde penetra tipo un vástago de acero para darle también amortiguación. El vástago que va a estar entrando y saliendo va a generar también una mayor amortiguación de vibración de mi estructura. Exactamente. Ingeniero Humberto, es eso mismo, un disipador de fluido viscoso. Hoy en día hay diferentes tipos de aceites con los cuales se puede eh, determinar o trabajar con diferentes niveles de viscosidad. Inclusive hay dispositivos que pueden generar campo electromagnético dentro del amortiguador y hay fluidos que cuando están sometidos a campo electromagnético cambian su viscosidad. Entonces la tecnología sobre este tema está bastante desarrollada a tal punto de que una vibración, ¿no? que tiene esta amplitud, por ejemplo, con este tipo de dispositivos yo la puedo reducir drásticamente, como les comentaba, a niveles prácticamente imperceptibles para el usuario, ¿no? Entonces, este es un ejemplo donde aquí yo tengo el TMD sin la inclusión del fluido. La parte azul es la masa
Y aquí acoplando o desacoplando diferentes tipos de resortes y números de resortes que van a ser fijados a mi estructura. Con eso yo consigo que este conjunto de mi TMD vibre a una frecuencia natural de vibración diferente de la frecuencia natural del puente que yo quiero mitigar, ¿no? Entonces, estos son los tres pasos, como les decía. Primeramente, el más importante es garantizar que voy a introducir un TMD que tenga una frecuencia natural diferente, ¿no? De la frecuencia natural de mi estructura. El segundo, elegir una masa, ¿no? Para mi elemento. Eh, Generalmente un punto de partida es 5% de la masa a ser amortiguada. Y en tercer lugar es la tasa de amortiguación con el fluido viscoso que va a tener el amortiguador. Entonces, les recomiendo esta página. Yo aprendí mucho, ¿no? Sobre este tema estudiando, por ejemplo, esta página. No soy distribuidor de estos elementos, entonces no estoy haciendo propaganda a la página. Bueno, le estoy haciendo académicamente, ¿no? Porque aquí quien quiera estudiar o conocer más, ¿no? Sobre el tema de dinámica, de estructuras, apoyos de neopreno o dispositivos especiales de juntas de dilatación, sistemas de apoyo, sistemas de mitigación de vibraciones. Esta página tiene mucha teoría sobre estos asuntos, ¿no? Y mucha teoría aplicada, porque muchas veces, por ejemplo, en mi experiencia he estudiado muchos libros de dinámica, pero generalmente los libros de dinámica se abocan más que nada a resolver ecuaciones de la dinámica, ¿no? Pero en esta página encontré muchos desarrollos dinámicos aplicados para resolver el tema de dinámica de puentes. Entonces, estos son los TMDs más comunes, tal vez, donde ustedes pueden ver aquí la masa, ven la rigidez de los resortes, que son los que van a controlar la frecuencia de vibración. Y este dispositivo que está acoplado al sistema de la viscosidad, ¿no? Algunos ejemplos, ¿no? De dispositivos de mitigación comerciales. Hoy en día se fabrican en muchas masas, desde 250 a 6.000 kilos, con diferentes longitudes, ancho y altura, dependiendo del tipo de problema que yo tenga para resolver. No solamente se han usado en estructuras de puentes, sino en edificios. Por ejemplo, este hotel es mundialmente famoso en Singapur, el Marina Bay Sands Hotels. Este voladizo tenía el problema de grandes oscilaciones. Entonces, dentro del forro falso, ¿no? Del sistema de cobertura, se introdujeron estos amortiguadores de masa. Eh, este amortiguador que se introdujo tiene 6 toneladas de peso, frecuencia de vibración del TMD de entre 0,8 a 1,2 Hz y el sistema de fluido, ¿no? Dentro del TMD con la con la viscosidad de prácticamente 4.000 newtons por segundo por metro. Generalmente el tema del factor de amortiguación lo propone el fabricante de estos equipos en función de, de la disponibilidad que tiene, ¿no? Puente peatonal, puente Abando y Barra, Bilbao, España.
también un puente peatonal con problemas de vibración. Aquí está el detalle se usaron tres tipos de amortiguadores con diferentes masas. Por ejemplo, Y aquí en los puntos rojos indica la situación donde cada amortiguador fue introducido para efectuar esta mitigación de vibraciones. Hoy en día hay programas computacionales como ser el Midas Civil o el Robot Structural, creo que SAP o CSI Bridge también trae, no estoy seguro, pero sí estoy seguro de Midas y de robot estructural, donde ya dentro de los tipos de elementos finitos traen unos temas de nudos acoplados, donde son dos nudos en un mismo lugar, pero que entre los dos nudos existe un elemento que tiene rigidez, amortiguación y frecuencia natural de vibración. Con esto quiero decir que hoy en día los programas están lo suficientemente desarrollados para yo poder evaluar, por ejemplo, desde el punto de vista dinámico, el sistema de vibración de una estructura con los TMDs o amortiguadores, como también sin estos amortiguadores sincronizados de masa. Algunos otros ejemplos. Aquí ustedes pueden ver cerca de una de la sección, ¿no? De la estructura del tablero, ustedes pueden ver lateralmente acoplado el TMD. Entonces, cuando la estructura intenta vibrar en una dirección, el TMD vibra en la otra, anulando o dificultando enormemente el movimiento, ¿no? de vibración de mi estructura. También puede ser que yo tenga problemas de vibración lateral en mi estructura. Esto es muy típico de puentes, por ejemplo, con trayectoria curva. Entonces, el sistema del TMD, en vez de oscilar, ¿no? en la dirección vertical, oscila en la dirección horizontal. Algunos ejemplos, en el Reino Unido, el puente Tau-Swansea es un puente con trayectoria curva y sustentado en gran parte por una pilastra excéntrica, como ustedes pueden ver aquí, sostenida por cables. Entonces, esto hacía que el puente tenga una vibración horizontal y esto se solucionó colocando 4 TMDs de este tipo en los puntos indicados en la figura. Ahí podemos ver la imagen de esa estructura. Puente Olímpico en Turín también. eh, También sistema de cable. El problema fue solucionado colgando, ¿no? Como ustedes pueden ver, un TMD contra la vibración horizontal del tablero. También hay sistemas de adaptables, porque por ejemplo, yo calculo para peatones, los peatones tienen un rango de velocidad bien definida, pero el viento no. Entonces el viento puede generar en mi estructura a 60 kilómetros por hora un determinado tipo de frecuencia de vibración y a 100 kilómetros por hora de velocidad de viento el viento puede hacer que la estructura vibre a otro nivel, ¿no? Entonces, como les decía, estos sistemas ya son inteligentes donde el TMD tiene, tiene un sensor, un acelerómetro que detecta la vibración a la cual
la estructura está vibrando y en base de esa vibración puede generar, ¿no? Campos electromagnéticos que en mi fluido cambien la viscosidad del fluido viscoso que se encuentra dentro del, del TMD, y con eso el TMD ajusta su frecuencia de vibración en función de la vibración que está detectando en la estructura del puente, ¿no? Entonces, este es el sistema de cableado, ¿no? Y sensoriamiento para que el TMD sea inteligente y pueda tener un rango de cambio, ¿no? De frecuencia de vibración en función de la detección de la frecuencia de vibración de mi estructura. Y ese tipo de solución fue la que se dio en el puente. Este es el puente Volgogrado, ¿no? En Rusia, el que les mostré que estaba vibrando, ¿no? Inicialmente, la solución se dio para poniendo, ¿no? En cada tramo TMDs. En total, en todo el puente se pusieron 12 amortiguadores de 5.200 kilos cada uno, con frecuencias entre 0,45 y 0,57 y 0,64 Hz, varias porque es un sistema adaptable de frecuencia y también con un sistema de amortiguación adaptable. Estos son los amortiguadores que se usaron en el puente Volgogrado. Muy famoso también el puente Niterói. Me gustaría en esta parte compartir un video, ¿no? Con ustedes para mostrarles algo del puente Niterói en Río de Janeiro, donde se implementaron estos sistemas. El video está en portugués, pero creo que es perfectamente entendible con lo que vamos eh, a comentar. Entonces, el puente de Niterói tiene un trecho central, el trecho principal, si mal no recuerdo, de 200 metros, y había el problema de una vibración excesiva. Entonces, vean la oscilación que tenía el puente por la acción del tráfico en el año 97. Vientos de 55 kilómetros por hora, que son ráfagas normales de viento, no es un viento excesivamente fuerte. Ya hacían vibrar la estructura con hasta 60 centímetros de oscilación en este vano central, que como les digo, si mal no recuerdo, es de 200 metros. Y después de introducir esos amortiguadores de vibración, fíjense cómo quedó el desplazamiento o movimiento de la estructura, es prácticamente nulo. Ahí en Brasil les dicen ADS, pero es el sistema TMD en inglés, ¿no? Ahí pueden ver los resortes, ¿no? Que controlan la frecuencia, de donde están colgadas unas placas de acero
que constituyen la masa, ¿no? del amortiguador o en el caso de Brasil que le llaman atenuador. Antes se tenía que cortar el tránsito aquí 2 veces por año, ¿no? Ahora se acabó el problema. Y arriba de vientos de 100 kilómetros por hora, el puente tampoco oscila, pero con vientos arriba de 100 kilómetros por hora también se puede cortar el tránsito, pero más por una cuestión de seguridad, de la estabilidad de vehículos, ¿no? No, no del puente en sí. Y como les digo, siempre cuando hay algún tipo de movimiento, puede ser que sea natural de la estructura, pero el tema de los usuarios puede generar pánico, ¿no? Entonces esa es la experiencia, ¿no? En Brasil, en el asunto. Algunos otros ejemplos, ¿no? Eh, perdón, es 300 metros la luz central en sección cajón metálica, ¿no? Otras aplicaciones de estos amortiguadores, también en Brasil, en Minas Gerais, el estadio Mineirão, donde se usó la misma técnica para amortiguar, ¿no? vibraciones en voladizo, ¿no? Como en el caso de, de esta gradería, ¿no? Los amortiguadores se colocaron en este extremo para mitigar la vibración generada por las hinchadas, ¿no? Principalmente. Y hoy en día también una lógica muy similar se usa para mitigar vibraciones en puentes atirantados, puentes en suspensión. Los puntos rojos y verdes es los puntos donde se suele introducir ciertos tipos de dispositivos para atenuar vibraciones en puentes en cable. Otras medidas, ¿no? de mitigación en puentes atirantados, puentes en suspensión, es tratar con las texturas, ¿no? de, de los recubrimientos, generalmente hoy en día en PEAD, polietileno de alta densidad. Como pueden ver aquí, estas texturas sobre los revestimientos de cables se trabajan para mejorar la aerodinámica del cable y con eso generar un menor efecto, ¿no? del viento, es decir, disminuir el coeficiente de arrastre del viento o de factores como ser lluvia, por ejemplo, o inclusive granizo. Algunos ejemplos de texturas de revestimiento de cables en HDPE o polietileno de alta densidad PAD empleada en estos sistemas estructurales, ¿no? En la mitigación de vibraciones de puentes en sistemas atirantados o sistemas de suspensión, ya no se emplea tanto el TMD y se emplea más que nada
como dice el ingeniero Humberto, en el tubo antivandalismo, como pueden ver aquí, quedó medio pequeña, ¿no? Esta imagen. Siempre se usa un tubo antivandalismo y entre el tubo antivandalismo, que es una capa externa al cable en sí, se aplican sistemas de fijación que controlan la oscilación o frecuencia natural del cable. Entonces ahí está el detalle de mitigación de vibraciones del cable, donde tenemos el cable, tenemos el tubo antivandalismo y los sistemas, ¿no? Que hoy en día generalmente son patentados de fijación del cable dentro del tubo antivandalismo, que mantiene sujeto el cable impidiendo que éste vibre. Yo no tengo noticias de si se han llegado a implementar estos sistemas en este tipo de situaciones. Eh, entonces, exactamente, no tenemos aquí en Bolivia, que yo sepa, puentes de luces lo suficientemente grandes como para llegar a introducir estos sistemas. Hay otros sistemas de sujeción que no necesariamente necesitan, ¿no? De tubo antivandalismo, como este sistema de gato, ¿no? Que se fija aquí a la superestructura del puente y simplemente es una fijación de gato del cable mediante el gato. Estos gatos también son gatos especiales que pueden permitir cierto movimiento del puente, del cable del puente, pero de una manera más que nada controlada. Y este tipo de gato, ¿no? Que ustedes pueden ver, no necesariamente requiere de tubo, de estar metido en el tubo de antivandalismo. Este es un gato también que controla, ¿no? La oscilación del cable sin necesidad de un sistema de fijación interno. Entonces, este gato también tiene un sistema inteligente de detección de la vibración del cable y eh, genera un campo electromagnético dentro del fluido, dentro del gato, para actuar con diferente intensidad de fuerza de sujeción del gato. Entonces, como este es un elemento que necesita generar campo electromagnético y lo genera a través del sistema de paneles solares, ¿no? Entonces son sistemas bastante autónomos y sistemas inteligentes en el control y mitigación de vibraciones en puentes de sistemas de cable. Ok, entonces con esto era más que nada una discusión de sistemas que todavía en nuestro país son poco conocidos. Mayores detalles también pueden encontrar en la página de, perdón, esta es la página de Maure Aranzona, ¿no? Donde eh, se puede encontrar mucho sobre la parte de dinámica de estos tipos de estructuras. Hay una serie de catálogos que pueden bajarse, no solo para puentes, sino también aquí ustedes pueden ver de edificios elevados. Hay desde eh, catálogos y manuales de diseño, desde
amortiguadores estándar, doblados, compactos, los controlados que pueden trabajar a través de rangos ajustables, ¿no? Y amortiguadores de fricción que son más del tipo para puentes en suspensión, ¿no? Entonces, básicamente era eso lo que quería compartir con ustedes. eh, y no sé si alguien tiene alguna duda, pregunta para que podamos hacer alguna discusión adicional sobre este asunto. Muchas gracias, mi estimado ingeniero. Tal vez tenemos algunas consultas por ahí. Pueden ir levantando sus manitos, activando sus micrófonos, por favor, para poder aclarar cualquier duda que tengan. Sí, Tenemos una ingeniero mano. Rubén, sí, Y buenas noches, ingeniero. Gracias por la buenas noches. disertación. Veo que se ha preparado. Dos consultas, ingeniero. Eh, pa- ¿Hay algún parámetro? Es decir, por ejemplo, yo particularmente he visto algunos puentes de hormigón reforzado que vibraban, ¿no? Pero eso solamente podía percibir cuando me situaba por debajo del puente. Entonces, habían partículas que se desprendían cuando pasaban vehículos. ¿Existe algún parámetro o rango en donde uno pueda decir esta vibración de esta estructura de este puente es tolerable o podría ocasionar algún riesgo en el futuro, algo por el estilo? Y por otra parte, ingeniero, mm, en el caso de la frecuencia natural nos indica de que estos TMD tendrían que tener una frecuencia diferente a la frecuencia natural del puente. ¿Existe la posibilidad de que un vehículo con con una determinada masa o una determinada velocidad que cruce por el puente, existe la posibilidad de que esa frecuencia natural eventualmente se iguale a la frecuencia natural del vehículo que pase en esas condiciones y poder suceder algún daño o evento peligroso? Eso, ingeniero. Gracias. Ok, bueno, muy pertinentes sus preguntas, ingeniero. Eh, si nos vamos a la realidad nacional, digamos, ¿no? No he visto en diseño de puentes vehiculares una imposición, digamos, sobre al menos para tráfico vehicular, sobre el nivel de vibración de la estructura, ¿no? También, por ejemplo, la norma AASHTO-LRFD, como en Estados Unidos los puentes, todo el mundo usa vehículos, es muy difícil que un vehículo a la vez tenga los pasos peatonales como usamos aquí en Bolivia. Eh, no da mayores luces, ¿no? Pero cuando hablamos de puentes peatonales, por ejemplo, la idea es que la estructura eh, presente una vibración de una frecuencia de vibración natural diferente de 2 Hz. ¿Por qué? Porque peatones, por ejemplo, nos movemos en una frecuencia en torno de 2 Hz. Y eso en una estructura peatonal, por ejemplo, puede generar resonancia en la estructura. Entonces, esa frecuencia de 2 Hz y de resonancia en puentes peatonales, más que nada es por una cuestión de confort del peatón, del usuario. Ya cuando hablamos de un vehículo generado eh, de un vehículo generando vibración en una estructura,
Es muy difícil en puentes de luces al menos inferiores a 100 metros de vano, a no ser que sean estructuras metálicas, ¿no? En estructuras de hormigón es muy difícil que un vehículo llegue a entrar en frecuencia natural con la estructura, ¿no? Eso en hormigón. Ahora en acero puede llegar a generar vibraciones importantes, inclusive a generar resonancia. Pero más que nada desde ese punto de vista de las vibraciones y cuando dimensionamos puentes metálicos, lo que se hace es evaluar el número de ocurrencias y ahí para ese número de ciclos se estima algo parecido a lo que hacemos en carretera, se estima cuántos millones, ¿no?, de vehículos de tipo tren tipo van a pasar y con eso se saca un coeficiente de daño por fatiga en la estructura, ¿no? Pero para puentes convencionales, tanto en acero o en hormigón, muy difícilmente puede darse esta ocurrencia. En hormigón, porque el peso del puente generalmente tiene una masa considerable. Con respecto al tema de puentes metálicos, se evalúa el tema de la fatiga que puede ocasionar ese esfuerzo cíclico. Y en el caso de resistencia, generalmente en estos tipos de puentes que les digo, convencionales, que incluye puentes en volados sucesivos o puentes en sección metálicos en sección cajón, generalmente el coeficiente de impacto de 1,33 esta que hoy en día la Ashton RFD impone, generalmente cubre el factor de amplificación dinámica, ¿no? Que es esa excitación desde el punto de vista del criterio de resistencia, ¿no? Creo que todos aquí han oído hablar o conocen muy bien el tema del IRI, ¿no? Que es el índice de rugosidad internacional. Entonces, algo que yo he estado estudiando, ¿no?, este último tiempo es qué pasa con el IRI en un puente. He entrado a las páginas de los DOTS, ¿no?, de los departamentos de transporte en Estados Unidos. Hasta ahora el IRI en puentes, nadie habla mucho del tema, ¿no?, porque es muy difícil exigir IRI en un puente por muchos parámetros que están involucrados, ¿no? Pero si ustedes entran a páginas en internet, hay algunos estudios que intentan correlacionar el IRI con el factor de amplificación dinámico o coeficiente de impacto dinámico que hablamos, ¿no? Y muchos de esos estudios han visto que el factor de seguridad, han visto que ese coeficiente de impacto de 1,33 está por encima de esos factores de amplificación dinámicos para iris de hasta 5 o 6 metros por kilómetro, ¿no? Y bueno, eso en lo que respecta a puentes convencionales. Ya cuando hablamos de puentes atirantados, puentes en sistemas de cables en suspensión, ahí sí o sí se tiene que hacer un análisis dinámico, ¿no? Para analizar que ese factor de amplificación por efecto de vibración, ya sea de vehículos, de viento, efectos combinados, no afecte la funcionalidad y obviamente la resistencia de la estructura, ¿no? No sé si intenté responder las dos preguntas, no sé si cubrí, digamos, ¿no?, la inquietud o si podemos seguir, digamos, ¿no?, conversando sobre el asunto. Sí, ingeniero.
Sí, muchas gracias, ingeniero. Eh, mm, Gracias, no, gracias. Me da mucha luz lo que la orientación la descripción que realiza. Un detalle más, ingeniero, para no cansar también a los que están participando de Claro. del día de hoy. Dijo que básicamente cuando la masa no tiene deficiencia de masa, espero no haber percibido mal, en un puente, puede darse se genera este fenómeno de la vibración. Entonces, bueno, también los problemas o los ejemplos que ha mostrado se aprecia una vibración bastante pronunciada, ¿no? Pero el caso que yo le digo, por ejemplo, de un puente, tampoco era la luz muy pronunciada, tal vez 30, 35 metros en un puente tal vez típico, pero tenía ese problema. Es posible que la losa haya tenido una sección limitada tal vez, y en ese caso, para, digamos, superar que debería ser más, tener mayor masa, podría ser que se incremente probablemente más diafragmas o tal vez implementarle perfiles de acero para rigidizar o algún trabajo así, ingeniero, por favor, muchas gracias. Ok, muchas gracias, ingeniero Rubén. Generalmente ese puente en Rusia que les mostraba inicialmente, eh, parece que tiene losa, pero ese tipo de puente es construido en losa ortótropa. ¿Qué significa losa ortótropa? Es una chapa, ¿no? De acero de 2 milímetros y se le puede poner una capa de concreto asfáltico. Entonces resulta un sistema bastante aligerado, ¿no? Entonces es difícil que un puente en sección mixta, por ejemplo, ¿no? Que es la estructura metálica sobre la que le ponemos la losa de hormigón, es mucho más difícil que se dé ese problema de vibración, ¿no? Entonces, por lo general, esto se da en puentes íntegramente metálicos, ¿no? Eh, el diseño balanceado de una estructura de puentes, la idea es que el peso máximo de tráfico vehicular sobre una viga sea más o menos el mismo peso de la viga, ¿no? Cuando se cubre ese requisito, es muy difícil que yo tenga problemas de vibraciones. Ahora, cuando una viga de acero, por ejemplo, pesa la mitad de la carga vehicular que va a circular sobre la estructura, ahí ya tengo que estar más atento y hacer alguna evaluación de ese tipo desde el punto de vista de vibraciones, ¿no? Ya en un puente de volado sucesivos, por ejemplo, va a ser muy difícil que cualquier camión que pase genere vibraciones, ¿no? En un puente de volado sucesivo de 80, 100 o 120 metros de luz libre, porque el peso del cajón siempre, por lo general, va a ser mucho mayor que el tráfico vehicular, ¿no? Y eso ya no sucede cuando yo tengo un puente, por ejemplo, en tipo cerchas metálicas o ya los puentes atirantados, ¿no? Donde sí, ahí sí carga del tráfico puede generar junto con la no linealidad de los cables, ya puede presentar efectos o comportamientos de segunda orden, ¿no? Donde los desplazamientos y vibraciones también pueden ser importantes. ¿Ok? No sé si... Muchas gracias, mi estimado ingeniero. Tal vez tenemos algunas consultas más dentro de la sala. Pueden ir habilitando sus micrófonos o pueden ir escribiendo al chat correspondiente. Bueno, creo yo que ya no hay más consultas, mi estimado ingeniero. Muchas gracias por habernos dado un poco de su tiempo, ¿no? De haber
explicado esta clase introductoria. Es una parte que lo que se va a ir llevando dentro del diplomado. Déjenme compartir mi pantalla nuevamente. Comentarles, ¿no? Que dentro del diplomado esta es una parte que ha sido prácticamente, ¿no? Entonces, el diplomado va a ser 80% práctico y 20% teórico. Ya el diplomado en Ingeniería de Puentes, el cual va a tener un certificado adicional con 160 horas de carga horaria, el cual va a ser en diseño, construcción y mantenimiento de puentes. Vamos a primeramente tener entre uno de los beneficios que es la plataforma Moodle, el cual va a ser una plataforma de apoyo en el cual se van a subir que son todas las clases grabadas que vamos a ir teniendo en vivo. Y además se van a subir que son todos los softwares que vamos a ir utilizando dentro del diplomado, ¿no? Además, otro de los beneficios también es que es el módulo 0, el cual es un módulo que les va a ofrecer una capacitación especial en el uso efectivo de plataformas virtuales para garantizar una experiencia de aprendizaje fluida y eficiente, y además que ahí también les van a enseñar a instalar todos los softwares que van a ir utilizando mientras que vayan tomando el diplomado, ¿no? También otro de los beneficios es que la plataforma Moodle vamos a tenerlo habilitado 24/7 por si alguno no puede ingresar a alguna clase. Vamos a tener toda esta plataforma habilitada para que lo puedan revisar las clases grabadas y puedan ir revisando todo el material de apoyo que se requiera antes de ingresar a la clase, ¿no? Y también darles, ¿no? Que va a haber un seguimiento académico administrativo continuo, el cual les va a brindar un apoyo necesario para que puedan aprovechar ustedes al máximo este diplomado, ¿no? En cuanto al taller de monografía, también reiterarles que vamos a tener un taller de monografía gratuito, ¿no? El cual se les va a brindar un docente guía para que les pueda ayudar con la elaboración de la monografía, el cual no va a ser con defensa, sino solamente presentación. Una vez ustedes concluyan el taller de monografía, lo presente y ya se va a proceder al trámite del título. Horarios accesibles, cómodos, los días de clases viernes y sábados, en el horario de 20 a 22 horas, ¿no? En cuanto al contenido modular, vamos a ver que es en el módulo 1, generalidades en el diseño de puentes. Acá están los softwares que vamos a ir utilizando dentro de este módulo. Tenemos también el módulo 2, que es diseño de puentes de hormigón armado. Va a ser un contenido modular muy amplio, ¿no? Y muy práctico, más que todo, que eso es lo interesante de este diplomado. Vamos a ver que es en el módulo 3, diseño de puentes de hormigón reforzado. En el módulo 4 vamos a ir viendo que es diseño sismorresistente de puentes de hormigón armado. Y en el módulo 5 vamos a ver qué es construcción y mantenimiento de puentes. Y como último módulo vamos a tener que es el taller de monografía, ¿no? Los requisitos de inscripción, ya tenemos muchos en sala que ya están dentro del diplomado inscritos, ya están dentro del grupo oficial del diplomado. El único requisito que ustedes necesitan para poder estar dentro de este diplomado es contar con su título académico, contar con su título en provisión nacional y su carnet de identidad más su certificado de nacimiento, ¿no? Además, comentarles, mis estimados, que todos los que están asistiendo a esta clase introductoria, se les va a regalar 5 cupos disponibles, el cual se les va a hacer un descuento del menos 30% en el precio de la colegiatura, y también se les va a hacer un descuento en cuanto a la matrícula. Todos los asesores que ya se encuentran en sala van a ir mandándoles internamente todos los descuentos que están habilitados. Recordarles que solamente van a haber 5 cupitos disponibles hasta el día de mañana, entonces todos aquellos que todavía no se han registrado dentro del diplomado pueden ir realizando sus registros para que ustedes puedan ingresar con este descuento, que normalmente se da este descuento a grupos armados de 10 y 15 personas, ¿no? Pero todos aquellos que han ingresado a este webinar se les va a hacer este descuento especial. Entonces puedan aprovecharlo para que puedan ir ingresando al diplomado. Y como ustedes pudieron ver un vistazo que se va a ver dentro del diplomado, va a ser un diplomado muy práctico porque ya hemos tenido la presentación de nuestro docente, el cual les ha explicado más o menos a grandes rasgos todo lo que se va a llevar dentro de este diplomado. Bueno, mi estimado ingeniero, muchas gracias, y tal vez también ustedes poder hacerles la invitación para que aquellos que todavía no se han inscrito, que se puedan inscribir dentro del diplomado. Ok, perfecto. Había una última consulta al ingeniero Alex y lo que le comentaba, ¿no?
nuestros puentes convencionales que tenemos, ya sean sistemas postensados de vigas, ¿no? De 30, 40, 45 metros, no es un problema importante el de las vibraciones. Eso no significa que no se presenten, pero generalmente no traen mayores consecuencias. eh, y tampoco en volados sucesivos por el tema de la gran masa, ¿no? De estos puentes que supera eh, generalmente la carga máxima, ¿no? que circula. Agradecer el tiempo que se me ha dado, tomarme en cuenta, ¿no? ESAN en este tipo de actividades académicas tan importantes. Y bueno, nos encontramos en los módulos eh, a lo largo de este diplomado que se presenta súper interesante porque en estos eh, uno también aprende mucho, ¿no? De los ingenieros que se inscriben a los diferentes módulos, ¿no? Un gusto agradecer también a la atención de todos los presentes y estaremos, ¿no? Compartiendo muchas horas de aprendizaje y discusión a lo largo del diplomado. Muchas gracias. Muchas gracias, mi estimado ingeniero, y el cronograma de actividades ya lo van a ir enviando mediante el grupo oficial del diplomado, entonces todos estén atentos. Muchas gracias, mi estimado ingeniero, y muchas gracias a todos los que estuvieron presentes dentro de salas virtuales. Buenas noches, hasta luego. Gracias y buenas noches.